Estudio completo sobre Jesús, su inmunidad a las enfermedades y su rol como sanador. La figura de Jesús en la Biblia es central en la teología cristiana, presentándolo no solo como el Hijo de Dios, sino como un ser humano perfecto que vivió entre nosotros. La pregunta sobre si Jesús se enfermó o podía enfermarse surge de una reflexión sobre su naturaleza dual, plenamente divino y plenamente humano. Aunque la Biblia no afirma explícitamente que Jesús nunca se enfermó, las evidencias indirectas, las razones teológicas y el contexto bíblico sugieren que no lo hizo, y que su perfección lo hacía inmune a las enfermedades. Además, la Escritura lo describe como el gran médico o doctor, enfatizando la necesidad de confiar en él para la sanidad física y espiritual. Este estudio se basa en interpretaciones teológicas comunes y versos bíblicos clave. Exploraremos las razones por las que Jesús no se enfermó, porque no podía hacerlo, como la Biblia lo presenta como nuestro sanador, invitándonos a depositar nuestra fe en él, los pasos prácticos para recibir sanidad y las razones por las que una oración por sanidad podría no ser respondida de inmediato. Razones teológicas por las que Jesús no se enfermó. La Biblia no registra ningún episodio en el que Jesús padeciera una enfermedad. Esto no es casualidad, sino que se alinea con su identidad como el Mesías sin pecado. Veamos las principales razones teológicas. Primera razón, ausencia de pecado original y su relación con la enfermedad. En la teología cristiana, las enfermedades y la muerte entraron al mundo como consecuencia del pecado original. En Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19, Dios dice a la mujer: te aumentaré grandemente los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y en Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús, al ser concebido por el Espíritu Santo, como dice en Lucas capítulo 1 versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. No heredó el pecado original. Era sin pecado, como se menciona en Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que implica que su cuerpo no estaba sujeto a la corrupción que afecta a los demás humanos. Eruditos argumentan que, al igual que Adán y Eva antes de la caída, Jesús poseía un cuerpo perfecto, libre de las debilidades introducidas por el pecado. Por ejemplo, aunque Jesús experimentó necesidades humanas como hambre, en Mateo capítulo 4 versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sed, en Juan capítulo 19 versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y cansancio, en Juan capítulo 4 versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estas no eran enfermedades, sino respuestas normales a la vida física. La ausencia de menciones a enfermedades en su vida sugiere que no las padeció, ya que la Biblia detalla minuciosamente sus sufrimientos, como la crucifixión, pero omite cualquier referencia a dolencias personales. Segunda razón, su ministerio de sanidad como evidencia indirecta. Jesús sanó a multitudes de enfermos, como en Mateo capítulo 4 versículos 23 y 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los que adolecían de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y en Marcos capítulo 1 versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.
Pero nunca se menciona que él mismo necesitará sanidad. Esto resalta su superioridad sobre la enfermedad. Si Jesús hubiera enfermado, habría contradicho su rol como el que vence al pecado y sus consecuencias. Teólogos señalan que su sufrimiento fue vicario, padeció por los pecados ajenos, no por los propios, como en Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Incluyendo dolores físicos en la cruz, pero no enfermedades cotidianas. En resumen, la falta de pecado en Jesús lo eximió de las enfermedades que afligen a la humanidad caída. ¿Por qué Jesús nunca podía enfermarse? Más allá de no haber enfermado, la teología afirma que Jesús era inherentemente inmune a las enfermedades debido a su naturaleza divina y su propósito redentor. Aquí profundizamos en estas razones. Primera razón, inmunidad por su perfección divina y humana. Jesús era Dios con nosotros, como en Mateo capítulo 1 versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y su divinidad preservaba su cuerpo de la corrupción. San Atanasio, un padre de la iglesia primitiva, argumentaba que el poder divino en Jesús prevenía cualquier forma de decadencia física, como enfermedades, aunque permitía experiencias humanas como el hambre. Como era sin pecado, no podía morir de causas naturales como vejez o enfermedad. Su muerte fue voluntaria y sacrificial, como en Juan capítulo 10 versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Teólogos reformados enfatizan que el cuerpo de Jesús, aunque real y humano, no estaba bajo la maldición del pecado, como en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por tanto, enfermedades, que a menudo se asocian con opresión espiritual o demoníaca en la Biblia, como en Lucas capítulo 13 versículos 11 al 16, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la había desatar de esta ligadura en el día de reposo. No tenían poder sobre él. Segunda razón, propósito divino en su vida y muerte. Dios no creó la enfermedad, esta surgió del pecado y del dominio de Satanás, como en Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a destruir las obras del diablo, como en primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, incluyendo la enfermedad. Si hubiera enfermado, habría socavado su misión de redención. Su inmunidad garantizaba que su muerte fuera un sacrificio perfecto, no un resultado de debilidad humana. Además, como el Cordero de Dios sin mancha, como en primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debía ser impecable en todos los aspectos. En esencia, Jesús no podía enfermarse porque eso habría contradicho su divinidad inmaculada y su rol como Salvador. Como la Biblia menciona que Jesús es nuestro doctor y debemos confiar en él para la sanidad. La Biblia presenta a Jesús como el gran médico, un título que resalta su autoridad para sanar tanto el cuerpo como el alma. Esto se extiende a la invitación de confiar en él para la sanidad, reconociendo que Dios no siempre sana de inmediato, pero su poder es supremo. Primero, versos donde Jesús se refiere a sí mismo como médico. Jesús usa la metáfora del médico para describir su ministerio. En Mateo capítulo 9 versículo 12, Marcos capítulo 2 versículo 17 y Lucas capítulo 5 versículo 31, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores,